Hola, bienvenidos a Guay Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de esta semana vamos a trabajar un par de ejercicios que nos van a servir a la vez para tres cosas diferentes. La primera, para probar la caña, quizá una caña que acabamos de raspar y queremos ver si es estable, si controlamos su afinación, qué tal sonido tiene. Segunda cosa, para calentar. Es verdad que al empezar una sesión de estudio podemos improvisar cualquier cosa, podemos preludiar, pero cuanto más organizado, más pautado sea nuestro estudio, mucho más productivo va a ser, por supuesto. Y tercera cosa, llevando este ejercicio un poquito más adelante, nos va a permitir controlar mejor la afinación. La estructura del ejercicio es muy sencilla. Se trata de partir de una nota cómoda, podría ser... Podéis elegir la que queráis. Yo he tomado el Fa, que me parece que es confortable, y a un volumen que me permite, sin ningún esfuerzo, con el apoyo del diafragma, dejar salir el aire y el volumen que me proporciona la caña. Puede ser un medio piano, puede ser un medio fuerte, no me preocupa ahora. Y ahora se trata, sin intervención del diafragma, vamos a mantener siempre, quiero decir, sin modificar el diafragma, su posición, vamos a mantener siempre ese mismo volumen y vamos a ir buscando el resto de las notas por intervalos, vamos a ir por semitonos, controlando su afinación, ya sabéis cómo, incrementando la velocidad del aire, pensando más en una I, a medida que vamos subiendo. Lo hacemos muy despacito, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de dos cosas? Que he parado para respirar. Siempre que lo necesitéis podéis parar, reiniciar todo el sistema, todo el apoyo del diafragma y continuar a partir de ahí. Porque no se trata de hacer un ejercicio de resistencia en este caso, sino de control del sonido. Y otra cosa, que a partir de cuando he respirado, se me ha ocurrido empezar a picar la nota de abajo. ¿Por qué? Porque ahora quiero trabajar cómo hacemos un portato para encontrar la nota aguda en su afinación y siempre un intervalo descendente puede ser más delicado. Cuando llego a, por ejemplo, perdón, me he equivocado de nota. Quiero decir que ese salto hacia el grave puede ser otro motivo de estudio en otro momento, pero lo que quiero yo es encontrar la afinación exacta de esas notas agudas. Y para eso me ayuda a tener una base estable. Ese Fa, que precisamente lo he escogido porque es una nota cómoda, al picarlo evito estos pequeños problemas que puede haber con un salto descendente. Por ejemplo, este sí lo he hecho aposta, lo he dejado un poco bajo. He hecho el ejercicio, iba cómodo y de repente detecto una nota, puede ser el intervalo que sea, que se nos queda abajo. No se trata de reiniciar todo el ejercicio, sino de detectar este fallo y corregirlo. Me acabo de dar cuenta, vale, voy a hacer este intervalo. Y a partir de esa posición incorrecta que he detectado yo, tengo que encontrar la correcta subiendo un poco la lengua, dándole velocidad al aire. Ya va mejor. Ahora lo voy a corregir. Creo que este es el punto exacto. Lo he memorizado, a ver si a la primera lo encuentro. Yo creo que sí. Haciendo toda la sucesión, a ver si llego ahí. Voy a empezar con la octava. Yo creo que sí, ¿verdad? Podéis decirme que estos saltos son demasiado grandes y tendréis toda la razón. Quizá no me interese eso. Entonces, en lugar de empezar en el Fa grave, esta segunda serie vamos a empezar en el Fa medio. Y me paro en este Do, porque me interesa trabajar la afinación de este registro medio, segunda llave de octava, primera llave de octava, y no complicar hoy el ejercicio con las notas sobreagudas. Resumiendo, partiendo de una nota grave,
vamos a ir haciendo semitonos, semitono por semitono quiero decir, perdón, intervalos cada vez más grandes hasta donde nos interese. ¿Queremos hacer 2 octavas? Perfecto. ¿Que no? Hacemos 1 octava y ahí cambiamos el campo base y en lugar del fa grave va a ser el fa medio y continuamos hasta las notas que nos interesen. Seguimos la semana que viene.